Listo, familia, Dios les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos a esta, su iglesia en Pancos. Para todos que están llegando y para todas las personas que están allí a través de YouTube, mirándonos desde diferentes lugares, siéntanse todos ustedes bienvenidos en esta hora. Quiero invitarles para que en este momento me acompañen en oración. Ahí donde usted está, incline su rostro y oremos al Señor. Querido Padre, gracias Señor te damos en esta mañana por la vida. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos, Señor, en tu casa de oración, con el único propósito de aprender más de tu palabra, de acercarnos a ti, Señor, de permitir que tu Santo Espíritu haga transformación en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos asemeje más a ese modelo perfecto que es nuestro Salvador Cristo Jesús. Capacítanos en esta hora, Señor. Si hay afán, si hay preocupación, si hay distracción, quítala de nosotros y permite que podamos centrarnos en este espacio en tu palabra. Es nuestro pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a pedir aquí ayuda con el iPad para que puedan ingresar y yo pueda manejar desde aquí la presentación de esta mañana. Muy bien, el tema para esta mañana tiene por título el reavivamiento y la profecía. Y nuestra lectura bíblica, si estuvieron atentos, se encontraba en Hechos capítulo 2, verso 41, que dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ustedes que conocen esa historia saben qué fue lo que sucedió. Así que reavivamiento y reforma son términos muy populares dentro de la iglesia adventista. ¿Ha tenido usted la oportunidad de escuchar en algún momento esos términos? Es algo por lo que constantemente oramos, incluso anhelamos, sin entender a toda plenitud qué es lo que significa. Sabemos que es importante dentro de nuestra experiencia cristiana. Sin embargo, caemos en el error en muchas ocasiones, no solamente como iglesia, sino como miembros de iglesia, de querer aplicar solo una de las dos, cuando la una va conectada a la otra. Me explico. En la iglesia siempre usted va a encontrar personas, si no es usted, que quiere cambios en la iglesia, que quiere que haya una reforma. Pero el problema de aplicar solamente la reforma sin que esté acompañada de un reavivamiento puede ser perjudicial para la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos caer en una religiosidad fría, sin sentido, y en vez de atraer personas a la iglesia, sucede todo lo contrario, y es que la ahuyentamos, porque empezamos a caer en el legalismo. Empezamos a querer cambiar las cosas de acuerdo a lo que a mí me parece correcto y lo que yo considero que debería hacer. Así que hay un texto en Mensajes Selectos, una cita, tomo 1, página 128, que nos habla específicamente de la conexión que hay entre reavivamiento y reforma. Yo quiero que usted en esta hora tenga en su mente estos dos términos: reavivamiento y reforma, porque los vamos a desarrollar a lo largo del tema. Y allí ustedes en pantalla pueden ver esa primera cita, Mensajes Selectos, página 128, tomo 1. Dice lo siguiente: un reavivamiento y una reforma deben llevarse a cabo bajo la administración del Espíritu Santo. ¿Bajo la administración de quién? Del Espíritu Santo, no del líder, no de lo que a mí me parece. Es algo que va direccionado solamente por el Consolador, por el Espíritu Santo. Y ahora mire lo que continúa diciendo: el reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes, aunque están unidas y trabajan juntas, son cosas absolutamente diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte
espiritual. Aunque seamos miembros de iglesia, aunque guardemos el sábado, aunque conozcamos de la palabra de Dios, nosotros podemos estar muertos espiritualmente. Eso es una realidad, es algo que debemos considerar y deberíamos constantemente inspeccionar nuestro corazón, nuestra experiencia con Cristo, para saber si realmente estamos conectados con Él o si tal vez estamos muertos espiritualmente. Y justamente eso es lo que ocasiona un reavivamiento, una resurrección espiritual, una vivificación. Usted estaba mal, usted estaba apartado, usted no le encontraba sentido, usted tiene un encuentro personal con Cristo y el Espíritu Santo genera ese fuego en su corazón. Eso que a veces conocemos como el primer amor, porque estoy seguro que cada uno de ustedes lo ha experimentado o lo está experimentando en este momento. Ahora vamos a el otro término, la reforma. Dice aquí, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que el reavivamiento es una cuestión interna, algo que solo Dios y yo puedo conocer, mientras que la reforma es lo que va externamente, lo que nosotros podemos ver, lo que somos como iglesia, pero el uno está acompañado del otro. Entonces, a través de esta cita encontramos los tres factores claves que necesitamos y que deberíamos anhelar y orar con todo el corazón. El primero es el Espíritu Santo, porque recuerde usted que es el que ocasiona todo eso. El segundo es el reavivamiento. Y el tercero, por consecuencia, es la reforma. Es una cadena. Uno va detrás del otro. Ahora, cuando nosotros ponemos en la mesa estos tres factores, estos tres términos que acabamos de mencionar, y vamos a la Biblia, hay un ejemplo que surge y que podemos nosotros utilizar de modelo si es que no estamos teniendo todavía esa experiencia. Y ese modelo se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero yo quiero compartir esta cita con ustedes, Eclesiastés 1:9, es un versículo que todos conocemos. Y dice de la siguiente manera, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué quiere decir aquí el autor? Que todo aquello que sucedió en el pasado es lo mismo que se va a repetir en nuestro tiempo. En un contexto totalmente diferente con respecto a la historia, a las costumbres, a los avances tecnológicos, pero el principio es el mismo. Y lo hemos visto a través de la lección en los trimestres pasados. La experiencia de Israel en el Éxodo, saliendo de Egipto, es la misma experiencia a nivel espiritual que nosotros estamos viviendo. La experiencia de Josué en la tierra prometida también es la experiencia que nosotros estamos atravesando. Así que si nosotros esperamos un reavivamiento y una reforma, pues debemos ir a consultar la palabra de Dios y ver quién experimentó esa, valga la redundancia, experiencia espiritual. Así que vamos a entender en esta hora y a entrar en otro punto importante cuando hablamos de reavivamiento, que es entender la profecía. Y es que hay una conexión muy estrecha entre el reavivamiento y la profecía. Y yo sé que la profecía en algunas ocasiones no es del gusto de todos. Hay algunos que se centran en predicar solo profecía, hay otros que predican sobre otros temas, otras ramas, porque la palabra de Dios tiene una riqueza muy abundante. Y a veces usted dice, es que ese tema es muy complejo, es que el libro de Daniel yo no lo entiendo. Pero para que haya un reavivamiento es necesario entender la profecía, y ya les voy a explicar por qué. Testimonios para los ministros, página 110 dice, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, la autora se estaba refiriendo al libro de Apocalipsis, para nosotros
se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Ponga atención usted lo que ella está diciendo. Cuando nosotros comprendamos la profecía que Dios nos reveló a través del libro de Apocalipsis, entonces ¿qué vamos a experimentar? Un reavivamiento. Y ya vamos a desarrollar la idea, porque yo sé que tal vez en su mente usted está diciendo en este momento, pero ¿qué tiene que ver la obra que hace el Espíritu Santo, la transformación que hace en mi corazón, con que yo entienda la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o que yo entienda el mensaje para las 7 iglesias, las 7 trompetas? Parece que no tuviera una coherencia, que no tuviera que ver lo uno con lo otro, pero sí hay una relación muy estrecha. Dice acá, no entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Y aquí va una segunda cita de Testimonios para los Ministros, página 114. Y dice lo siguiente: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. ¿Es importante la profecía para nosotros hoy? Es muy importante la profecía. Y no quiero decir con esto que el resto de las escrituras, el resto de los temas que podemos estudiar o encontrar allí no sean importantes. Todo es importante. Dios lo reveló con un propósito en especial. Pero recuerden ustedes lo que hablamos hace unos meses, la verdad presente. La verdad presente para nosotros hoy tiene que ver con todo lo que Dios nos ha revelado a través de Apocalipsis y a través del libro de Daniel. Es importante para nosotros hoy. Dice acá, recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. ¿Por qué es importante entonces la profecía para poder llegar a un reavivamiento espiritual? Si usted va al libro de Hechos, usted va a encontrar en los primeros capítulos qué fue lo que aconteció con los apóstoles después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Es algo que nosotros conocemos como el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, proféticamente es algo que nosotros también estamos esperando. Nosotros estamos esperando la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo con toda plenitud, para que podamos salir con gran poder a dar ese gran pregón, anunciar el Evangelio, el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, lengua, tribu y pueblo. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, encontramos a un grupo de hombres que llegaron a entender la profecía. Pero si nos devolvemos un poco antes en la historia, vamos a encontrar ejemplos claros del error en el cual cayó la nación judía y el error que incluso cometió el grupo selecto que rodeaba a Jesús, es decir, los apóstoles. Porque en el libro de Hechos usted los encuentra que le fueron repartidas lenguas, como lenguas de fuego, dice la Escritura, y predicaban en todos los diferentes idiomas. Y la lectura bíblica de esta mañana nos dice que se convirtieron en un solo sermón 3,000 personas. Pero cuando usted se devuelve en el tiempo, usted va a encontrar apóstoles confundidos, discípulos que no entendían el propósito de Jesús en este mundo, hombres que esperaban que Jesús fuera un líder poderoso, que viniera y se sentara en el trono de David, destruyera a los romanos y le diera libertad al pueblo judío. ¿Pero esa era la misión de Jesús? Claro que no era. Tenían una malinterpretación, un enredo en sus cabezas. Primer ejemplo, la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando usted va a Juan capítulo 12, versículo 16, el contexto está en que Jesús estaba cumpliendo una profecía. Y esa profecía decía que el libertador iba a entrar en un pollino, en un asno sentado. Los apóstoles participaron de esta gran fiesta, de esta gran celebración. Y las multitudes aclamaban y decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y dice el relato bíblico que ponían en el camino sus mantos y ponían hojas de palma. Y todos estaban con un gran gozo, con una gran alegría.
Los apóstoles pensaban que con esa entrada triunfal Jesús se iba a ir a sentar en el trono, pero lo que iba a suceder era completamente diferente. El versículo bíblico Juan 12:16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Las profecías para esos tiempos estaban en Isaías, estaban en todo el Pentateuco, en todo lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, y eran claras anunciando la entrada triunfal de Jerusalén. Pero el texto bíblico nos dice que los apóstoles no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Estaban confundidos, esperaban algo, pero la realidad era otra. Y cuando llegaron a entender que eso que había sucedido era el cumplimiento profético de Isaías, cuando Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido, tiempo después. Segundo ejemplo, la mañana de la resurrección. Y este también es un ejemplo fascinante, muy conocido, y que nos muestra este principio. No entendían qué era lo que estaba pasando. Y encontramos allí, en el lugar donde fue puesto el cuerpo de Jesús, a una María Magdalena que estaba acongojada, estaba triste, estaba sufriente. Y usted sabe que cuando usted está teniendo una preocupación muy grande, cuando usted tuvo una pérdida, parece que la mente se nublara, que sus pensamientos no pudieran ser claros y no pudiera usted vislumbrar qué es lo que está pasando. Y fue justamente lo que le sucedió a ella. Ella llega el primer día de la semana, después de guardar el sábado, para seguir preparando el cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando llega al lugar muy de mañana, encuentra que la piedra estaba corrida. Y cuando entra al lugar, el cuerpo de Jesús ya no estaba. Y entonces habían dos hombres, que no eran hombres de hecho, dos ángeles. Y ellos le dicen: ¿por qué lloras? Y la respuesta de ella es: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Yo les pregunto, ¿Jesús les había dicho a sus seguidores, a sus discípulos, a sus apóstoles, que iba a morir y a resucitar al tercer día? Sí. ¿Y entonces por qué María Magdalena pensaba en ese momento que se habían robado el cuerpo de Cristo Jesús? Porque no habían comprendido la profecía que necesitaban entender para su tiempo. Porque aunque esperaban un Mesías, no comprendían cuál iba a ser la misión de ese Mesías, qué era lo que iba a suceder. ¿Entienden ustedes la importancia de la profecía? Otro ejemplo claro y muy famoso, el camino a Emaús. Iban dos de sus discípulos, no del grupo cercano de Jesús, de los 12, sino dos de sus discípulos, de aquellos que lo seguían. Y ellos iban saliendo de Jerusalén, iban camino a su casa en Emaús. Y el relato bíblico dice que esos hombres iban llorando, iban sufriendo. Y entonces Jesús sale al encuentro de ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y Jesús les pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué están así? Y ellos le dicen: ¿acaso usted es el único que no sabe lo que acaba de suceder en Jerusalén? ¿Es el único que no ha sido informado? Y mire lo que ellos dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos creían en Jesús como el Mesías, sabían que era el Redentor de Israel, pero estaban tristes porque Jesús había muerto. No comprendían la profecía bíblica y Jesús ya había resucitado. Jesús estaba con ellos. Si ustedes analizan todo el relato bíblico, por cuestiones de tiempo no vamos a centrarnos en ellos. El versículo 45 dice: entonces Él le dijo, Jesús, a estos hombres: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Lo que los quién? Los llamó insensatos. No entendían, no comprendían. Sus mentes habían sido nubladas. Y Jesús emprende todo un camino con ellos y dice la Biblia que les abrió las Escrituras y les empezó a hablar
a través de todos los profetas, de la ley, de Moisés. No sé qué les habló, pero yo me imagino que les habló de la Pascua, de la liberación de Egipto, de las fiestas, del santuario, de las profecías de Isaías. Y esos hombres se maravillaban del conocimiento de aquel que estaba hablando con ellos. Incluso más adelante dice que el corazón les ardía. ¿Por qué les ardía? Porque cuando entendieron la profecía bíblica, cuando Jesús les explicó que Él había cumplido todo lo que los profetas habían dicho, entonces experimentaron un reavivamiento. Y ese reavivamiento se sentía como un fuego en el corazón, como algo que ardía, porque eran palabras de vida. Encontraron el sentido. Y ahora el dolor y el sufrimiento había sido reemplazado por esperanza, por gozo, por paz, por alegría. Eso es lo que hace la profecía en nosotros cuando la comprendemos. Pero cuando nosotros la ignoramos, cuando nosotros decimos, no, es que eso es para el pastor, eso es para el anciano, eso es para el que estudió teología, estamos completamente equivocados. Porque si nosotros no estudiamos y no comprendemos la profecía, no vamos a experimentar un reavivamiento espiritual. Y por consecuencia, no vamos a ver una reforma en nuestra vida personal y en la iglesia. Jesús les abrió el entendimiento, les abrió los ojos. Y como lo decíamos, el sufrimiento se transformó en esperanza. El entender la palabra de Dios lo cambió absolutamente todo. Más adelante, unos versículos más adelante, nosotros encontramos que Jesús se le presentó ahora a sus apóstoles, a sus seguidores. Recuerden ustedes que ellos estaban en el aposento alto. Estaban escondidos, no sabían qué iba a acontecer, estaban turbados. Y ahora Jesús se le presenta a ellos y mire lo que le dice en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 46. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Jesús les estaba diciendo, yo ya se lo había dicho a ustedes en diferentes ocasiones, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿En los qué? En los profetas y en los salmos. La vida de Jesús estaba, su misión, su ministerio estaba toda manifestada en la Escritura, pero ellos no habían entendido, no habían estudiado a profundidad. Y les dijo, así es, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego más adelante les dice algo muy importante. Y es que la profecía tiene que ver con aquello que fue dicho en el pasado, que tuvo su cumplimiento, pero la profecía también tiene que ver con lo que viene en el futuro. Y eso fue justamente lo que hizo Jesús. Si usted analiza todo el capítulo 24, analiza la conversación que él tuvo con sus apóstoles, lo primero que hizo Jesús fue abrirle las Escrituras, abrirles el Antiguo Testamento y decirle, mire, esto que decía aquí Moisés, esto que decía Isaías, esta profecía de Daniel 9, me apuntaban a mí. El Cordero inmolado, aquel que iba a morir y resucitar al tercer día. Eso se está cumpliendo hoy. Esta es la verdad presente para ustedes. Pero yo ya hice mi parte y ahora viene algo para el futuro. Aún falta que la profecía se siga cumpliendo. Y en esa parte, ustedes son los agentes activos. Mire lo que dice el relato bíblico, versículo 47 al 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón del pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál iba a ser la misión de ahí en adelante para los cristianos? Predicar a Cristo Jesús, aquel que murió, pero predicar el perdón de los pecados, predicar el arrepentimiento. Eso era lo que faltaba por cumplir de la profecía. Y esa misión tenía que iniciar ¿en dónde? En Jerusalén. Recuerde que Jesús dijo que tenían que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo. Cuando nosotros entendemos la profecía, no entendemos solo el pasado, no entendemos solo el éxodo, no entendemos solo lo que sucedió con Josué,
No entendemos solo la vida y ministerio de Jesús o las cartas de Pablo que estamos estudiando. También empezamos a tener un norte claro de cuál es nuestro papel en este momento, porque nosotros también hemos sido enviados a algo. Nosotros también necesitamos anunciar un mensaje. Y ese mensaje es que Cristo Jesús va a volver por segunda vez con poder y gloria. Y que necesitamos prepararnos en un mundo que perece, en un mundo donde solo hay sufrimiento, en un mundo donde usted prende las noticias y todo lo que sucede es caos a su alrededor. Es momento de que nosotros entendamos cuál es nuestro propósito. Porque nuestro propósito no es solo venir el sábado a la iglesia a escuchar un mensaje. No es solo venir a alabar su nombre. Nuestro propósito va más allá de eso. Nuestro propósito es predicar la segunda venida de Cristo Jesús con poder y gloria. Y eso fue lo que sucedió con los apóstoles en ese momento. Jesús les dijo, ahora la misión es que ustedes vayan y prediquen el arrepentimiento. Y sigue diciendo, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les dice cuál es su misión, pero les da una instrucción clara. En ese momento ellos no tenían que salir a predicar. En ese momento ellos tenían que permanecer en el aposento alto. Tenían que permanecer unánimes, porque algo grande iba a suceder. En ese momento Jesús, además de abrir las Escrituras, les explicó todo lo que iba a suceder en el Pentecostés. Les habló del Consolador, aquel que iba a estar en su lugar, que iba a ser derramado para que ellos tuvieran el poder y pudieran predicar a todas las naciones. Y fue justamente lo que sucedió más adelante en el libro de Hechos. Dice la Escritura que ellos estaban unánimes. Usted los encuentra antes peleando y divididos, y ellos discutían a ver quién era el mayor. Pero cuando usted va al libro de Hechos, ya no están peleando por quién es el mejor o quién es el mayor. Ya no están peleando por quién tiene más capacidad, sino que estaban unánimes en oración. Y solo en ese momento fue cuando el Espíritu Santo descendió y esos poderes sintieron ese gran estruendo y se sintieron llenos del poder de Dios y salieron a predicar. Es justamente lo que nosotros estamos experimentando hoy como iglesia. A veces en la iglesia nosotros esperamos encontrar paz, tranquilidad, todo lo que el mundo y el caos allá afuera no nos ofrece. Y cuando venimos, resulta que encontramos chisme, encontramos división, encontramos que yo soy el anciano, yo soy el que mando acá. Y con esas actitudes, el Espíritu Santo no va a hacer ese derramamiento que nosotros estamos esperando. Solo cuando alcancemos la unanimidad, como lo vivió la iglesia apostólica. Ahora viene el Pentecostés, viene el discurso de Pedro, y ese es un estudio muy profundo. Realmente no nos bastaría aquí todo el sábado para poder analizar toda la riqueza que podemos encontrar en ese discurso, pero me llama mucho la atención porque encontramos a un Pedro diferente, un Pedro poderoso, un Pedro que transmitía una palabra que convencía a las personas. Porque cuando Pedro termina de predicar, dice el relato bíblico que los hombres vinieron a él y le dijeron, bueno, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno para que reciba el don del Espíritu Santo. Y ahí fue cuando se bautizaron 3,000 personas. Pero si usted se devuelve en el tiempo, usted encuentra a un Pedro que hablaba sin pensar. Un Pedro que cuando Jesús dijo que le era necesario ir a Jerusalén, le dijo, no, que no te acontezca a ti esto. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Un Pedro que negó 3 veces a Jesús. Un Pedro que no comprendía la misión de su Salvador. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque eso no depende del tiempo que nosotros llevemos en la iglesia. Ellos llevaban 3 años y medio con Jesús, aprendiendo de Él, caminando con Él, durmiendo con Él, pero no entendían cuál era su misión. Usted puede llevar 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y todavía no tener claro cuál es su propósito por el cual Dios lo ha llamado a este lugar. ¿Por qué? Porque ignoramos la profecía, porque ignoramos la palabra de Dios. Entonces se dan cuenta que cuando ellos se les abrió el entendimiento y entendieron la profecía, absolutamente todo cambió.
Ahí sí fueron llenos del poder. Dice Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ya la visión era diferente de Pedro. Y si ustedes analizan todo el discurso, ustedes van a encontrar que Pedro empezó a hablar de la vida de Jesús, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección y también del papel que en este momento está llevando a cabo y que en ese momento llevó a cabo al entrar al lugar santo. Si usted va y se detiene, y les invito para que se den a la oportunidad de analizar Hechos capítulo 2, ustedes van a encontrar que en su discurso Pedro empezó a citar las escrituras. Él no empezó a hablar por sí, sino que empezó a citar las profecías. Citó Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Citó salmos también que anunciaban la descendencia de David, aquel que se iba a sentar sobre el trono de David. Salmo 110, versículo 1. También habló de 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 y 13. Pedro ya entendía la profecía, ya entendía las escrituras y por eso su mensaje tuvo poder. De la misma manera nosotros necesitamos hoy entender la verdad presente para nuestro tiempo. Usted no puede ir a dar algo o a ofrecer algo o a predicar algo que usted ni siquiera entiende. Usted no puede hablar del mensaje de los 3 ángeles si usted no se ha sentado y ha abierto el libro de Apocalipsis para entender qué es lo que se está diciendo allí. Usted no puede ir a predicar la profecía a las 2300 tardes y mañanas si antes en oración usted no pide que el Espíritu Santo le ayude a comprender las verdades que están allí escritas. Para que nosotros demos un mensaje poderoso, necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos estudiar, familia. Y es algo que a mí siempre me ha gustado cuando tengo la oportunidad de predicar, invitar a que estudiemos el libro de Apocalipsis y de Daniel, porque es la verdad presente para nuestro tiempo. Y encontramos el resultado de ese discurso maestro, de ese sermón que tuvo Pedro en este lugar. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ese momento se convirtieron 3,000 personas. Pero si usted va a Hechos capítulo 4, versículo 4, dice que se empezaron a unir a la iglesia primitiva y en otra ocasión fueron como 5,000 personas. Y el evangelio se empezó a difundir por todos los lugares. ¿Creen ustedes que eso fue un reavivamiento? Completamente. En solo una generación, todo el imperio romano conoció de quién era Cristo Jesús, conoció a los cristianos. Todo lo que estamos estudiando este trimestre referente a Pablo, el hecho de que él tuvo que estar encarcelado, fue la oportunidad para que él también le llevara ese mensaje de salvación a personas que era muy difícil tener acceso, a los líderes romanos, al clero, a las personas importantes, no solamente a los judíos, porque primeramente fue en Jerusalén a los judíos, sino también a los gentiles. Y si usted mira la vida y el ministerio de cada uno de los apóstoles, hicieron viajes larguísimos para predicar en todo lo que hoy es Europa y para que nosotros hoy tengamos este mensaje de salvación. Ahora usted se estará preguntando, ¿y la reforma? Porque ya entendimos que vino el Espíritu Santo cuando ellos estaban unánimes, cuando estudiaron la profecía, vino el reavivamiento, sentían fuego en su corazón, vino el Espíritu Santo y ellos predicaban con poder. Pero recuerde que al principio dijimos que el reavivamiento va acompañado de la reforma. ¿Cree usted que en la iglesia primitiva hubo reforma? Mire lo que dice Primeros Escritos, página 259 y 260. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. Después de Jesús, los fariseos y los líderes religiosos
continuaron con sus formas. Ellos continuaron sacrificando corderos, continuaron con sus ritos y no comprendieron que el cumplimiento, aquel al cual anunciaban todos esos símbolos, ya había venido y ya había muerto en la cruz del Calvario. Sus formas y sus ritos ya estaban muertos. Y continúa diciendo, el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Usted sabe que cuando los judíos tomaron la decisión de crucificar a Jesús, esa fue prácticamente la condenación como nación. Perdieron todos los privilegios que tenían antes. Dejaron de ser el pueblo profeso de Dios y ahora el mensaje de salvación iba a ser predicado a los gentiles que ellos tanto odiaban, al mundo en general. Ellos quedaron en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieron haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. Dicho sea de paso, hoy en día todavía se habla de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Yo no sé si ustedes han visto noticias, han leído un poco al respecto. Y estaban preparando hace un tiempo las vestiduras sumosacerdotales y los animales sin mancha para hacer el sacrificio y reinaugurar ese lugar. Todavía están en tinieblas totales, porque decidieron rechazar la profecía y el cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Y termina diciendo, el santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio, por lo tanto no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Dice Hechos capítulo 6 versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mientras que los judíos, este movimiento religioso empezó a menguar y empezó a caer, la iglesia cristiana crecía, se multiplicaba en gran manera. Mientras más los perseguían, mientras más los encarcelaban, mientras más los azotaban y los mataban, más se multiplicaban. Empezó a darse una reforma espiritual en todo Jerusalén. Ahora, familia, y la pregunta con la que yo quiero finalizar en esta mañana, ¿anhelamos nosotros realmente un reavivamiento? ¿Es nuestro deseo? Necesitamos orar más. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la profecía. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje de los 3 ángeles que encontramos allí en Apocalipsis 12. Nosotros somos esos ángeles. Necesitamos anunciar al mundo. A nuestro alrededor se está dando el cumplimiento profético. Todo lo que está aconteciendo hoy en día, lo que estamos viendo en los noticieros, no es más sino el cumplimiento profético. Lo que está sucediendo con Venezuela, lo que sucede con Rusia, Ucrania, cada día es una nueva guerra, cada día es una nueva enfermedad, cada día hay más desigualdad y el mundo cada vez va a empeorar más. Nuestra mente no puede estar fija en un líder político, porque un líder político no va a cambiar las cosas. El Señor Jesús dijo, esto tan solo es principio de dolores. Un mal traerá otro mal. Irá en cadena. El dolor va a ser cada día más fuerte en este mundo. Pero ahí es donde nosotros necesitamos estar claros de en qué momento de la historia y de la profecía estamos. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 2, ustedes conocen la estatua de Nabucodonosor, todo eso ya se cumplió. Dicen en forma de broma que nosotros ya estamos en las uñas, en el mugre de las uñas de la estatua. Se acerca el cumplimiento, se acerca la venida de Cristo Jesús. El cierre de la puerta de la gracia está muy cerca.
pero nosotros necesitamos ir a la profecía, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Solo de esa manera vamos a poder experimentar el reavivamiento, el tan anhelado reavivamiento, la lluvia tardía, y seremos llenos del Espíritu Santo. Y todo aquello que usted estudió, no se preocupe si se le olvidó. Si aprendió el versículo para memorizar semanalmente y tal vez la otra semana ya no se acuerde, pero en el momento indicado y cuando venga esa lluvia tardía, el Espíritu Santo va a traer todo aquello que usted aprendió a su mente. Y no van a ser sus palabras, sino va a ser palabra de Dios. Y va a poder usted estar delante de multitudes, va a poder predicar con poder. Y esas personas van a venir a usted y le van a decir, como le dijeron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Pero necesitamos estar preparados. Necesitamos estudiar la profecía. Segunda de Pedro 1:19, y con esto cierro, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Queridos hermanos, mi oración en esta mañana es para que nosotros podamos abrir nuestro corazón, para que podamos estudiar la palabra de Dios, para que podamos avanzar, para que no caigamos en el letargo espiritual que cayó en su momento incluso los mismos discípulos de Jesús, sino para que el Señor pueda abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, y podamos estar claros del momento de la historia que estamos atravesando en este momento. Así que en este momento quiero invitarles para que, puestos en pie, elevemos una oración al Señor y roguemos por la presencia y la unción de su Santo Espíritu. Oremos. Querido Padre, gracias, Señor, porque tenemos promesa y en esta mañana una vez más hemos podido meditar en ella. Tú has prometido el derramamiento de tu Santo Espíritu, y así como lo experimentó la iglesia primitiva en el Pentecostés, nosotros anhelamos y deseamos experimentarlo. Tenemos un mensaje que llevar al mundo entero, pero por nuestras propias fuerzas no nos es posible hacerlo. Necesitamos tu dirección, Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos experimentar un reavivamiento, así como lo experimentaron ellos. Pero necesitamos en este momento dejar de lado la pereza, los prejuicios. Necesitamos ir a tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y podamos entender la profecía y estar claros del momento de la historia tan vital que estamos atravesando. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia aquí en Pancos, para que nosotros podamos levantarnos con poder y podamos anunciar que tú muy pronto volverás con poder y gloria en las nubes del cielo. Ayúdanos para prepararnos, Señor. Y a todas aquellas personas que están conectadas, Señor, que nos están viendo a través de la pantalla, también llénales de tu Santo Espíritu. Capacítanos, úngenos, Señor, y acompáñanos ahora que vamos de vuelta a nuestros hogares. Es nuestro pedido en el nombre poderoso y eterno de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.